Empezaremos por el primer tema, la redacción de textos. La redacción de textos no es una tarea fácil, ya que la mayoría se nos dificulta. En la redacción se deben tener en cuenta varios aspectos importantes, tales como las ideas principales, ortografía, gramática y coherencia. El verbo son un tipo de palabra o categoría gramatical que expresa semánticamente una acción, como son hablar, gritar, tirar. Hay tipos de verbos, como son verbos regulares. Estos varían su estructura en la raíz de un infinitivo. Los verbos irregulares varían su estructura en la raíz del infinitivo, que cambia a lo largo de la conjugación verbal y las desinencias. Un sustantivo es una categoría gramatical o clase de palabra que se utiliza para nombrar un objeto, sujeto, lugar o concepto. Existen los sustantivos propios, sustantivos comunes. Los sustantivos comunes se clasifican en sustantivos abstractos, sustantivos concretos. Los sustantivos concretos se clasifican en sustantivos contables y sustantivos no contables o incontables. Los sustantivos contables se pueden clasificar en sustantivos colectivos y sustantivos individuales. El adjetivo son una clase de palabras que expresan las propiedades o las características del sustantivo al que acompañan. Se usan para brindar información sobre cómo es un objeto, una persona, un lugar o una idea. Los adjetivos calificativos son aquellos que le atribuyen características determinantes al sustantivo, es decir, explican cómo es o detallan alguna de sus propiedades. Adjetivo especificativo. Ejemplo, perro pequeño. Pequeño sería el adjetivo especificativo. Adjetivos explicativos. Palabras que enfatizan una cualidad que ya está presente en el sustantivo. Los adjetivos determinados son aquellos que cumplen con un rol gramatical, puesto que delimitan, introducen al sustantivo dentro de la oración. Los adverbios son palabras que complementan a los verbos, los adjetivos, otros adverbios o una oración completa. Dan a conocer las circunstancias en que sucede la acción. Las preposiciones son una clase cerrada de palabras invariables. Se caracterizan por introducir un término, por lo general un sustantivo o una oración, con el que forman una cantidad sintáctica. Como sabemos, cada verbo tiene muchas formas que son resultado de combinar la raíz con varias desinencias. El conjunto de todas las formas verbales de un mismo verbo constituye su conjugación. La terminación del infinitivo nos permite distinguir tres conjugaciones. El gerundio es una forma del verbo que no tiene en cuenta el número, el género, el modo ni la persona. Se utiliza para indicar acciones que están ocurriendo ahora o que son incompletas. En español, el gerundio termina siempre en ando o endo. Son aquellos signos ortográficos que sirven para facilitar la comprensión cabal del discurso. Cumplen una importante función en la lengua: comprender de forma coherente y sin ambigüedades el contenido de un texto. Una reseña de libros es uno que ofrece un análisis y evaluación de una obra literaria. Se pueden distinguir en dos: la reseña informativa, que proporciona una visión general del contenido, y la reseña crítica, que analiza y opina sobre méritos y defectos del libro. Tesina, referencia a un subtipo de tesis, exige a los estudiantes un primer acercamiento a un proyecto de investigación. También puede ser un trabajo documental parecido a las monografías o ensayos. Tesis, trabajo de investigación que suele ser monográfico o investigativo. Consiste en disertación y comprobación de hipótesis. La tesis es un texto de investigación que se entrega al final de la carrera para optar al título universitario. En el caso de una tesis universitaria, se recomienda comenzar a escribirla al final del último semestre de la carrera. Sin embargo, es posible comenzar a escribir antes, desde la fase preparatoria, tomando notas sobre las lecturas y escribiendo en un diario de investigación. El cartel es una pieza gráfica diseñada con el propósito de comunicar un mensaje específico a un público determinado. Sirven para informar y educar hasta motivar.
Los carteles se convierten en herramientas de orientación educativa. El cartel tiene diferentes partes, todas importantes para la comprensión y efectividad del mensaje en su totalidad. Hay diferentes tipos de carteles, como publicitarios, informativos, afirmativos o motivacionales, para películas, para eventos, viajes y para investigación. El póster es un término que hace referencia a un cartel que se fija en la pared, no tiene finalidad publicitaria. Una presentación verbal de un trabajo es una exposición oral de las ideas principales de un tema, con el objetivo de informar o convencer a una audiencia. Para realizar una presentación verbal efectiva se pueden seguir algunos consejos: organización, lenguaje, voz, contacto visual, ensayar las pausas, presentación, contenido, recursos, preguntas y tiempo. Los editores supervisan la corrección del contenido de una publicación, como un libro, un periódico o una revista. Los editores tienen varias funciones, como son edición de textos, gestión editorial, diseño, marketing y promoción, protección de la propiedad intelectual, manejo de cuestiones éticas, programación, desarrollo de software. Es una casa editora que publica libros y revistas especializadas en ciencias de la salud. Su objetivo es cubrir las necesidades de comunicación científica en salud. El arte de escribir puede abordarse desde diferentes perspectivas, como la caligrafía. La caligrafía artística puede ayudar a mejorar la ortografía. La redacción. Este es el proceso de estructurar un discurso escrito, que es un arte y una técnica al mismo tiempo, y la creación de textos. En el arte teatral, la escritura es una forma de manifestación artística que se basa en la palabra, escritura y arte. El resumen es una fuente de información y un medio de comunicación que permite transmitir de manera rápida y precisa el contenido de un documento. Un resumen es una presentación concisa y objetiva de la información más importante de un texto, artículo o investigación. Su propósito es proporcionar una visión general y clara. Las fuentes de datos para un resumen pueden ser artículos de investigación, libros y capítulos de libros, informes y documentos oficiales, presentaciones y conferencias. La metodología para elaborar un resumen implica leer y analizar el texto original, identificar la información más importante y relevante, organizar la información de manera lógica y concisa, redactar el resumen de manera clara y objetiva. Los resúmenes han sido utilizados durante siglos como una forma de resumir y presentar información de manera concisa. En la antigüedad, los resúmenes eran utilizados por los filósofos y escritores para presentar sus ideas y teorías de manera concisa. En la era moderna, los resúmenes se han convertido en una herramienta esencial en la investigación y la comunicación científica. Los resúmenes pueden ser clasificados en diferentes tipos, dependiendo de su propósito y contenido. Algunos de los tipos más comunes de los resúmenes son resumen informativo, resumen analítico y resumen crítico. El estilo del resumen debe ser claro, conciso y objetivo. Algunos de los elementos más importantes del estilo del resumen son la claridad. El resumen debe ser fácil de entender y no debe contener términos técnicos que no sean familiares para el lector. La concisión. El resumen debe ser breve y no debe contener la información irrelevante. La objetividad. El resumen debe presentar la información de manera objetiva. Es una representación abreviada y precisa del contenido de un documento, sin interpretación ni crítica y sin mención, de acuerdo con la norma UNE 50-103-90. Los documentos primarios son puentes originales sobre un tema, investigación, como son los documentos históricos, obras literarias y artísticas, documentos gubernamentales, informes y estudios científicos originales, entrevistas, registros personales. El proceso de lectura es una actividad cognitiva que implica la decodificación de símbolos para obtener significado. Requiere la interacción de diversas habilidades mentales como la atención, la memoria y razonamiento, que es una herramienta fundamental para la adquisición de conocimiento. Características de un documentalista. Es un profesional que se encarga de catalogar, conservar diferentes documentos de instituciones o empresas. 2.5.7 Confección del resumen. El resumen favorece la comprensión del tema,
facilita entender el texto y enseña a que el texto o el tema sea claro, conciso y con exactitud. 2.6 Criterios generales para la corrección de estilo de artículos y libros de contenido científico. Principalmente el artículo científico es un texto académico que comunica los resultados de investigaciones, ideas y debates de manera clara y concisa. Una de sus características es que cumplen normas específicas, el vocabulario especializado y formal, y son originales ya que publican resultados de investigación por primera vez. 2.6.1 Uso del lenguaje. El uso del lenguaje en un libro científico debe ser formal, claro, sencillo, coherente e impresional. 2.6.2 Ortografía. Este es el aspecto básico de cualquier corrección del texto. La mayoría de las personas asocian la tarea de corrector a poner títulos, puntos, comas, etc. 2.6.4 Estilo bibliográfico. Este ayuda a organizar, a citar la información consultada de un libro o artículo científico. 2.7 Guía para la elaboración y presentación de trabajos escritos. Es un tipo de asignación académica que requiere que el estudiante desarrolle una argumentación. Son 3 características que tiene este. El primero es argumentación clara y coherente, análisis crítico y reflexión, redacción clara y concisa. 2.7.1 El ensayo como trabajo universitario. Es un tipo de texto que permite al estudiante desarrollar un aprendizaje y conocimiento específico. Tiene como referencias 4 tipos de ensayo: ensayo argumentativo, analítico, comparativo y crítico. 2.7.2 Concepto. 2.7.3 Características. 2.7.4 Estructura formal. 2.7.5 Modalidades del ensayo. 2.7.6 Presentación. El ensayo es un tipo de texto en prosa generalmente expositivo, argumentativo o lingual. Sus características principales es tratar un tema elegido, estar escrito en prosa y expresar los puntos de vista y opiniones del autor. Su estructura es portada, introducción, cuerpo y conclusión. Las modalidades del ensayo es ensayo crítico, sociológico o literario. 2.8 Presentación de trabajos escritos. 2.8.1 El artículo científico. Este es un trabajo de investigación que se publica en una revista especializada. Sus características deben de ser originales y presentar nuevos conocimientos, seguir una estructura clara y definida que generalmente incluye introducción, metodología, resultado y conclusión. 2.8.1.1 Partes del artículo científico original. 1. Introducción. 2. Metodología. 3. Resultados. 4. Discusión. 5. Conclusiones. 6. Referencias. 2.9 La selección del título en el artículo científico. Debe atraer la atención, debe de ser el título interesante y relevante, facilita la búsqueda, un título claro y preciso, y el desarrollo es la sección principal del artículo científico donde se presentan los resultados. La estructura del desarrollo debe de ser la introducción, los métodos, los resultados, la discusión y la conclusión. Los elementos claves es la claridad y concisión, organización lógica, uso de figuras y tablas, referencias y análisis crítico. Aquí también incluye lo que es el titulillo. El titulillo es una versión abreviada que podría ser revista. Es un manuscrito o publicación que ayuda al lector y se reconoce como cornisa o título abreviado. 3. Ejemplo de artículo de revisión.
En estos incluye lo que es bibliotecas al comienzo del siglo XXI, bibliotecas electrónicas, digitales y virtuales. Y por último, bibliotecas híbridas. 3.1 Las bibliotecas al comienzo del siglo XXI. La evolución de las bibliotecas principalmente fueron antiguas del 3000 años antes de Cristo a 500 después de Cristo. Medievales, que son 500 años después de Cristo a 1500 después de Cristo. Las modernas, 1500 a 1900 después de Cristo, y por último digitales, de 1900 hasta la actualidad. 3.2 Bibliotecas electrónicas, digitales y virtuales. Las bibliotecas electrónicas es la colección de revistas electrónicas. Las bibliotecas digitales son los recursos digitales, que podría ser los textos. Las bibliotecas virtuales es en línea, que proporciona acceso a recursos electrónicos. Por último tema tenemos el 3.2 Bibliotecas híbridas. Estas tienen 7 bloques. La principal es pasarela a Internet. La segunda son fuentes primarias. Estas fuentes son las revistas electrónicas, materiales digitalizadas en el propio centro y literatura gris. La tercera es fuentes secundarias. Estas son las bases de datos CD-ROM. Es pasarela a Internet. La segunda son fuentes primarias. Estas fuentes son las revistas electrónicas, materiales digitalizadas en el propio centro y literatura gris. La tercera es fuentes secundarias. Estas son las bases de datos CD-ROM. Y la cuarta son los catálogos o packs locales, catálogos de consorcio.